Bendiciones para todos, amados hermanos, que el Dios y el Padre de nuestro amado Rey y Salvador, de Yeshua el Mesías, esté con cada uno de ustedes. Vamos a estudiar lo que es el Salmo 64. El Salmo 64, un salmo escrito por David, es un salmo para protección. ¿Contra qué? Contra algo que se geste de manera oculta. Enemigos que están operando en la oscuridad, especialmente cuando hablan mal, cuando hay chisme, cuando hay difamación, cuando hay calumnias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que cuando tú analizas el salmo, tú te das cuenta que este salmo pareciese como si estuviese hablando de Daniel. O sea, Daniel pertenece al linaje davídico. Y cuando tú lo vas leyendo, tú te das cuenta, bueno, pero eso fue lo que le pasó a Daniel. Daniel estaba en la corte del rey, era un sabio de aquella época, tenía unos enemigos, los sátrapas del rey, otros sabios, se levantaron en envidia contra Daniel, comenzaron a hacer estrategias hasta que llevaron a Daniel al foso de los leones. Sin embargo, Daniel no le tuvo miedo a ellos, siguió haciendo, orando 3 veces al día, y al final Dios lo rescata del foso de los leones, y quienes caen y son devorados en el foso de los leones fueron aquellos que idearon la estrategia para llevarlo allá. Y tú cuando analizas este salmo, tú te das cuenta, pero mira, David estaba profetizando acerca de lo que a Daniel le iba a pasar. Entonces vamos a analizarlo. Dice el verso 1, vamos a leer la introducción. La introducción dice, Salmo, lo tenía aquí, se me escapó. Para el director del coro, Salmo de David, escucha, oh Dios, mi voz. En mi oración preserva mi vida del miedo del enemigo. Fíjense que aquí hay un término en el hebreo que se dice pahat. Pahat significa miedo, significa terror. Pero no es un terror, no es un miedo de la carne solamente. Es un miedo que paraliza al alma, al ser completo. La persona le vino un bloqueo espiritual. Entonces, cuando David está pidiendo la salvación de Dios frente a esto que le está pasando, no solo estaba pidiendo para que le salvaran su cuerpo, sino para que viniera sobre él una salvación integral, que lo había sacado de esa concentración. O sea, David era una persona que siempre vivía en una concentración sobre la palabra de Dios, pero cuando le llegó ese miedo, ese temor, el hombre se paralizó. Daniel oraba en la mañana, en la tarde y en la noche, pero cuando vino esa gesta en contra de él, ¿qué pasó? Era algo que lo iba a paralizar, que iba a paralizar su alma. Pero siempre hay un antídoto en contra de ese miedo que puede paralizarte el alma. Imagínate que te tiren, tú estás orando, ¿a quién tú estás lastimando? A nadie, tú estás buscando la presencia de Dios y vienen unos envidiosos en tu congregación a acusarse, a idear estrategias, o en tu trabajo, tú eres una persona que está concentrada en tu trabajo, en Dios en tu trabajo, y tú estás progresando y tú tienes la admiración de tu jefe, la admiración de tus hermanos en la iglesia porque ven tu labor, y hay unos envidiosos que se están levantando en contra de ti o tu misma familia, y tú a ellos no le has hecho nada malo, y vienen y te quieren meter en una clase de problemas, de líos, que te pueden paralizar hasta el alma.
Pero el antídoto siempre es la confianza. Por eso era que David insistía tanto. En el Salmo 56, verso 3, él dice: en el día que temo, yo en ti confío. La confianza en Dios. La confianza en Dios no es un asunto de la mente. Es algo completo. Es una entrega total hacia Dios. Por eso Timoteo, segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjense, Dios a nosotros, los que caminamos en sus mandamientos, estatutos y preceptos, los que confiamos en Él, Dios nos ha dado poder, nos ha dado amor y nos ha dado dominio sobre nuestras emociones. Nosotros tenemos esas herramientas: poder, amor y dominio propio. En el verso 2 dice: escóndeme del consejo secreto de los malhechores, del tumulto de los obradores de iniquidad. Hay un secreto de santidad. Dios te lleva a esos lugares y te da revelaciones. Pero así como hay secretos que son de índoles de santidad, también hay secretos que son de impureza. En esos secretos donde los malignos se esconden, se gestan conspiraciones. En el secreto de Dios se gesta confianza, salvación, amor, dominio propio, poder. Pero en el secreto de los malignos, en el secreto de la impureza, ¿qué se gestan? Conspiraciones, asesinatos, cosas malas. Salmo 31:20 dice: en los secretos de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo cubierto de contención de lenguas. Dios te va a proteger, te va a llevar a unas alturas increíbles cuando tu confianza esté en Él, y te va a rodear de un muro contra todas esas calumnias, esos planes malvados que otros gestan en contra tuya. Cuando tú ves la vida de Yeshua, en Lucas 22:12 dice: y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. Ellos se juntaban en el secreto de la impureza y gestaban cómo matar a Yeshua. ¿Qué pregunta le vamos a hacer para que caiga y hable en contra del emperador, en contra del rey? ¿Qué preguntas, acertijos vamos a tirarle a Yeshua para que hable en contra de la Torá, de la ley de Moisés, para que viole la ley de Moisés? Y buscar un pretexto para poder enjuiciarlo inmediatamente. En ninguna de esas Yeshua cayó, porque ni vino a abolir ni la ley ni los profetas, ni tampoco vino a ser un sedicioso en contra del imperio romano. Vino a buscar una transformación de su pueblo para que la redención final llegara sobre el pueblo de Israel, sobre la nación. Y esos malhechores tuvieron al final que buscar testigos falsos, porque nada de lo que había hecho Yeshua era en contra de la ley de Dios. Verso 3: que afilan su lengua como espada y disponen como saetas suyas palabras amargas. Miren, en el Talmud, en el tratado Arajín 15b dice: la lengua es más poderosa que la espada. La espada mata solo a los que están cerca. La lengua mata incluso a los que están lejos. ¿Qué es la lengua mala? La Shon Hara, la lengua maldita, la que está calumniando, chismeando, inventándose cosas. Proverbio 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Santiago 3:8 dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. La mayoría de los problemas que tiene la humanidad, que ha tenido el hombre, tienen que ver con la lengua. Los chismes, los problemas en los matrimonios, los problemas en el trabajo, en la congregación.
Hay iglesias que lo único que se la pasan haciendo es chismeando, muchos miembros de la iglesia. Y tú supiste, y tú hiciste, tú escuchaste, y tú escuchaste la punta que le tiró el pastor a fulano. Si alguien viene a ti a decirte algo, pregúntale, hablarte de que hermano, le tengo este chismecito, hermano. Tú le preguntas, ¿tú me vas a decir una cosa buena o tú me vas a decir una cosa mala? ¿Me edifica o no me edifica? ¿Es verdad lo que tú me vas a decir o tú lo viste con tus ojos o te lo dijo alguien más? Si no se cumple nada de eso, si se lo dijo alguien más, no lo vio con sus ojos. Si tú vas a hablar mal de un hermano, si eso no te va a edificar, dile, hermano, lo siento, no me hable de eso. No me hable que no me interesa. Así, cuando tú le digas eso en 2 o 3 ocasiones, ya te van a decir, ay, ese hermano sí es odioso, tú no, ese hermano siempre se la priva en santo, te van a decir. Pero es que ese es el propósito, que nosotros caminemos en santidad. Dios quiere que nosotros seamos perfectos. Y cuando nosotros estamos en esos chismes, que fulano dijo, y que mengano dijo, y que viste lo que le pasó a fulano, y que mengana me dijo esto y esto y esto de sultano. Miren, la lengua es difícil de controlar, pero nosotros tenemos poder, amor y dominio propio. Verso 4. Para desaetear en oculto al íntegro, de repente lo asaetean y no temen. El íntegro, en hebreo se dice tan, es aquel que camina en la sencillez de la fe, como lo hacía Jacob. ¿Cuál es el problema con los malvados? Que los malvados no temen. ¿Por qué los malvados no temen? Porque tienen una ceguera espiritual. ¿Por qué ellos tienen una ceguera espiritual? Porque de jura a Dios, ellos se han autoconvencido de que Dios no lo va a ver nunca lo que ellos están haciendo y que Dios no va a intervenir en nada de eso. O sea, fíjense el autoengaño que tienen los malvados, los que viven planificando cosas malas. Y a veces, no ni siquiera son malvados los que viven planificando cosas malas, a veces somos nosotros mismos, que nos dejamos arrastrar por chismecitos, por malas interpretaciones, por ideas medias extrañas. Salmo 10:11 dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha ocultado su rostro, nunca lo verá. Eso es lo que piensan los malos. A fulano, ese Dios nunca lo va a ver. Démosle que Dios no está con ese hombre o con esa mujer. Habacuc 1:13 dice, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Habacuc se pregunta eso, sí, porque hay momentos donde tú piensas y tú estás viendo que los malos están prosperando, que están pasando muchas cosas difíciles, y tú dices, pero ¿y dónde que está Dios? ¿Y a dónde se fue mi papá? ¿Y qué es lo que ha pasado? Porque es que los malos están prosperando en todos lados, en la política, en la misma religión, en mi trabajo. Mira cómo están los corruptos, perversos, los políticos corruptos, perversos, acabando con el país. Mira cómo están los pastores de la prosperidad, acabando con las ovejas. Mira todas esas teologías raras que andan, tanta popularidad que tienen. ¿Y qué es lo que pasa con Dios? Que no viene. ¿Qué es lo que está pasando con la justicia divina? Verso 5. Se obstinan en su mal propósito. Hablan de poner lazos ocultos y dicen, ¿quién los verá? Cuando la pregunta, ¿quién los verá? Ahí tú entiendes cuál es la raíz de la rebelión. La rebelión de los malvados, ¿cuál es? La negación de la providencia divina. Ese es el problema con los que practican el mal. Ese es el problema contra aquellos que se rebelan. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la raíz? Que niegan la providencia divina. Ese es el tema. Isaías 29:15 dice, ay de los que se esconden del Eterno, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen,
¿Quién nos ve y quién nos conoce? Job 22:13 dice, y tú dices, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la densa tiniebla? Ahí está la raíz del problema, la negación de que Dios está supervisando la creación. Y como ellos ven que hacen muchas cosas y no le pasa nada, y como ellos ven que sus caminos materialmente están siendo prosperados, no, Dios no está viendo nada. Y todas sus metas las están logrando. Ese es el problema de los malvados. Verso 6. Traman injusticias. Dicen, hemos acabado un plan perfecto. Pues el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Hay un rabino que se llamaba Rabí Shimshon Rafael Hirsch. Él dice que la profundidad del corazón humano, cuando se separa de la fuente de vida, se convierte en un abismo de egocentrismo donde se investigan nuevas formas de maldad. Wow, cuando tú te separas de la fuente de la vida, tu corazón se va a un abismo donde el egocentrismo domina, y ahí se gestan todas aquellas cosas, formas de maldad, porque tú te apartaste de la fuente de vida. Y por eso Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Primera de Corintios 2:11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Cuidado, amado hermano, con tu corazón. Cuidemos nuestro corazón. Por eso es que uno tiene que meditar en la palabra de Dios todos los días, en cada momento, para que ella penetre, se plasme, tú te impregnes de la palabra de Dios, del Espíritu, meditando en la palabra. Cuando tú comienzas a meditar en la palabra y tú entiendes que los ojos de Dios siempre te están mirando, tú lo piensas mucho antes de ponerte a pensar cosas negativas, entrar en ocio o a estar calculando cosas feas. Verso 7. Mas Dios disparará contra ellos saetas, de repente serán sus plagas. Ellos pensaron que Dios no le iba a hacer nada, no estaba viendo, que Dios no iba a impartir justicia. Pero fíjense que ahí en este verso dice, mas Dios disparará contra ellos saetas, de repente serán sus plagas. En el hebreo hay un concepto que se llama midá keneged midá. ¿Qué significa eso? Medida por medida. Ellos preparan flechas de palabra. ¿Y qué va a hacer Dios? Dios va a lanzar flechas de verdad. Cuando dice de repente, en el hebreo es pitón. ¿Y qué significa pitón? Que viene un juicio divino rápido. Cuando ellos estén ahí tranquilos, que ellos se sientan seguros, ahí mismo le va a venir el juicio. Cuando ellos se sientan lo más seguros, ahí es que el juicio más le va a caer. Por eso es que Pablo dice en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, eso es medida por medida. Y en Tesalónica dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Cuando el malvado más seguro se siente, ahí es que el juicio divino le va a caer encima. Así que hay que tener cuidado, porque a veces nosotros nos apartamos de los caminos, empezamos a hacer cosas impropias, se nos olvida que Dios nos está mirando y estamos haciendo y deshaciendo y nos sentimos bien seguros, y ahí mismo viene, ¡puf!, y llega la justicia de Dios. Usted lo ve diario eso. Hay muchos políticos que
roban, 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 roban y roban. Y ellos creen que nadie lo está mirando y que todo lo que ellos están haciendo lo están haciendo los cálculos precisos. Puf, y de un momento a otro le llega la justicia de Dios. O Dios le manda una enfermedad, o Dios se lleva a uno de sus hijos, o Dios le manda la justicia de la tierra. O vienen y tienen un percance bien difícil. Ellos estaban bien seguros pensando que se iban a seguir robando y haciendo su mal. Pero Dios, todo es hasta un día, amado hermano. Verso 8. Sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que los vean. El malvado es atrapado, amados hermanos, por lo que él dice. En el día del juicio, la lengua, que era su arma, se va a convertir en su propio fiscal. Proverbio 12:13 dice: el impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado, dice Yeshua. La lengua es peligrosa. Verso 9. Entonces temerán todos los hombres, anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. ¿Qué pasa? Que el juicio de Dios, la venganza de Dios, es para que Él se dé a conocer. El objetivo, a veces, Dios dice: mira la venganza, yo pagaré. Pero ¿cuál es el tema aquí? No es la venganza humana. Dios no está hablando bajo el concepto de venganza humana. Dios está hablando de que va a venir un juicio, pero el objetivo del juicio es el conocimiento de Dios en la tierra. ¿Cómo sabemos eso? Éxodo 14:31 dice: y vio Israel aquel grande hecho que el Eterno ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió al Eterno y creyeron al Eterno y a Moisés su siervo. ¿Cuál era el tema aquí? Acabar con los egipcios y destruir. No, ellos también son hijos de Dios. El tema aquí era hacer un juicio para que se revelara el conocimiento de Dios, para que se diera a conocer quién es Dios. Salmo 126:2 dice: entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Eterno con estos. Ese es el tema del juicio. Dar a conocer a Dios. Verso 10 dice: se alegrará el justo en el Eterno y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. La rectitud de corazón es un estado del alma en el que tú no tienes nada que esconder ante Dios. La verdadera alegría viene de la confianza en Dios. ¿Qué nosotros confiamos? De que la justicia de Dios es la que va a prevalecer. Por eso Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Y el Salmo 32:11 dice: alegraos en el Eterno y gozaos justos, y cantad con júbilo todos ustedes los rectos de corazón. Alegrarnos en la justicia divina, esperar en Él, confiar en Él. Ese es el secreto, no es una fórmula mágica, no es como hay gente que te venden: miren, le vamos a enseñar unos secretos proféticos por $1,500 para que usted aprenda a defenderse en el espíritu. La Biblia es muy simple: camina en lo que Dios te estableció y confía en Él. ¿Qué más secreto que ese? Un secreto revelado. En Yeshua HaMashiach nosotros tenemos poder, amor, dominio propio, confianza en Dios. Así que tengan paz, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Shalom a todos, bendiciones.